Bueno, bienvenidos a esta actividad junto a la Sociedad Zoológica del Uruguay. Este, la Sociedad Zoológica del Uruguay, Mapi, está ahí medio lento el pasaje, fue fundada el 7 de agosto de 1961, dentro de la sección Zoología de Vertebrados de la Facultad de Ciencias y del Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo. Y luego de la mudanza de facultad en el nuevo edificio en 1999, pasa a adoptar como sede las instalaciones de la facultad. Actualmente cuenta con más de 200 socios activos, investigadores, docentes, aficionados, y bueno, como objetivos tiene congregar a zoólogos y aficionados, promover y desarrollar la investigación, velar por la conservación de la fauna y, bueno, y organizar y auspiciar eventos. A su vez, edita publicaciones zoológicas, difundir los conocimientos de la zoología principalmente de nuestro país y colaborar con otras instituciones como, bueno, este vínculo museo-sociedad. A su vez, organiza los congresos de zoología. En realidad, el próximo va a ser 2023. Porque ahí dice 2020. Estamos en el 22, el año que viene. Pues, pasa que con la virtualidad hubo un bache. El año pasado fue virtual, pero por lo general es presencial y es un evento que congrega muchas personas, investigadores, aficionados y zoólogos en general. Siguiente. Y bueno, simplemente parte de lo que sucede en los congresos. Hay conferencias plenarias, simposios, mesas redondas, minicursos, distintas ponencias orales y de póster, bueno, distintas actividades que difunden la zoología. A su vez, publica el boletín, y además del boletín publica noticias de la Sociedad Zoológica, el cual se brindan novedades y van hacia los socios. El boletín que ya lo nombramos, y si no me equivoco, cerramos esta parte y te damos paso a ti. Presenta la comisión directiva, quiénes somos, en la actualidad, hasta el próximo año, que vamos a seguir en funciones. Y bueno, le damos ahora sí la bienvenida a Marcelo, Marcelo Loureiro, doctor en biología, especialista en peces, y ya le damos el arranque y saludos a todos los que están presentes tanto en el museo como virtualmente. Son organismos extraños. ¿Algún pesa te Capaz que trabajo un buen micrófono. ¿Estamos listos? Estamos listos, todo bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Como decía Martín, trabajo en peces de agua dulce en la Facultad de Ciencias. Me dedico a la parte de sistemática, o sea, a la clasificación de las diversas especies, y a la biogeografía, la distribución de las diferentes especies en el espacio. Más o menos ese es el campo en que uno en la facultad hace también muchas otras cosas. Todo lo que puede, lo que lo deja. Bien, y entonces hoy voy en esta charla, agradeciendo a la Sociedad Zoológica por incluir en este ciclo, que está muy bueno para divulgar lo que uno hace siempre, hablar un poco de la diversidad de peces de agua dulce de Uruguay, un poco de los patrones que vemos a través de los estudios que hemos realizado, los patrones de dónde están unas especies, dónde están las otras, y propuestas o hipótesis que tenemos de los procesos que generaron esos patrones. Un poco el contenido entonces de la charla de hoy va primero un poco de contexto biogeográfico, dónde está Uruguay, por qué, hablamos de peces de agua dulce de Uruguay. Bueno, Uruguay no está aislado del mundo, ni política, ni geográfica, ni biológicamente. Entonces un poco vamos a hablar de eso, después sí vamos a entrar en las cuestiones que conocemos de Uruguay, los grandes números en cuanto a especies, grupos taxonómicos. Vamos a hablar de algunas especies endémicas o casi, ya les voy a contar lo que son las especies endémicas.
las áreas del endemismo, los patrones y procesos, esto sería el centro de la charla. Ya voy a comentarles qué son las áreas del endemismo. Y al final una breve visita al antropoceno, ¿no? Al momento actual, cuáles serían los procesos que moldean la diversidad. Que ya todos lo conocen, pero les voy a especificar algunos, y que son así bastante importantes para la especie Guadaluzurú. Bien, entonces arrancamos con el concepto geográfico de la región no tropical. La región no tropical es básicamente toda Sudamérica, las islas del Caribe, Centroamérica y el sur de Norteamérica. Eso es lo que llamamos la región no tropical. Es una región que está definida por un conjunto de especies que solo habitan en esta región y no en otro lugar del planeta. Y eso no es solo para peces, para otros organismos también. Y de hecho, la región no tropical es una de las más diversas del planeta, diversas, la mayor cantidad de especies. Por ejemplo, mamíferos, insectos, macrófitas, plantas vasculares, o sea, árboles y otras plantas, aves, anfibios, macrófitas, o sea, plantas acuáticas, y peces presentan la mayor diversidad del planeta en la región no tropical. Estamos parados arriba de la diversidad biológica. Y eso un poco nos influencia a Uruguay en cuanto a la diversidad que tenemos. Acá tenemos un gran número. Se tienen más o menos descritas para la región tropical 5.600 especies de peces de agua dulce. Es un montón. Representan el 10% de todos los vertebrados del planeta, los peces de agua dulce del neotrópico. 20% de todas las especies de peces del planeta, incluidas las marinas, con 43 familias endémicas. Endémicas, de vuelta, es que están restringidas a esa área. Endémico es restringido a una área particular. Esto, un poco de estas gráficas representan eso. Acá tenemos especies, en este eje el número de especies, y acá es el grupo de vertebrados. Tenemos los peces marinos, los peces de agua dulce, las aves, reptiles, anfibios, mamíferos y peces cartilaginosos. La barrita amarilla son los peces de agua dulce neotropicales. Hay más especies de peces de agua dulce neotrópico que mamíferos en el planeta, o sea, una gran diversidad. Y bueno, del otro lado no. Representa más o menos, estos son solo peces de agua dulce, especies por millón de kilómetros, y los continentes, fíjense, la región tropical, cuánto supera otras regiones del planeta en la cantidad de especies de agua dulce que tiene. Grandes números. Y no solo es una gran diversidad en número de especies, porque podrían ser todas mojarritas, ¿no? Tenemos 5.000 especies de mojarritas, no es así. Hay una gran diversidad filogenética. Y ahora les explico un poco. Esto es, ven acá, este esquema es lo que se llama un árbol filogenético. Un árbol filogenético es un esquema de cómo representamos los diferentes organismos por su parentesco. O sea, las ramas que están más juntas, estas que están acá, son más parientes entre sí que las otras. Y estos son todos los vertebrados. Tenemos desde los vertebrados sin mandíbulas hasta los peces pulmonados que son parientes de nosotros, los tetrápodos. Y a lo que iba entonces es que no solo somos muchas especies en el neotrópico, sino que están representadas en azul, un montón de ramas diferentes dentro del árbol de los vertebrados. Es una gran diversidad, no solo del número de especies, sino en grandes ramas. Eso también es importante. Esto no va a entrar más diminuto. Bueno, entonces las preguntas, o la gran pregunta que se plantean muchos biólogos, evolucionistas, ecólogos, es de dónde surge esta diversidad. ¿Por qué hay tantas especies en el neotrópico? Primero que nada, esta diversidad corresponde a lo que se llama el gradiente latitudinal de la diversidad. O sea que es un patrón ampliamente documentado para muchos organismos. Esto está bastante claramente establecido, las causas no tanto, pero el patrón sí, que en todas las regiones tropicales del planeta hay más especies que en las regiones más templadas o frías. Entonces, como el neotrópico está gran parte en la zona tropical, bueno, este gran número de especies está un poco explicado por eso. No es nada particular, en este caso, no es nada particular del neotrópico, es toda la región tropical. Pero también hay factores ecológicos internos de la región no tropical que generan esta diversidad. Por ejemplo, bueno, esto está relacionado con el anterior, el neotrópico tiene amplias regiones tropicales, ¿no? Es una gran cantidad de Sudamérica o del neotrópico, que, como dije hoy, está ubicado por lo menos entre los subtrópicos. Y que las regiones tropicales son estables a lo largo del tiempo, eso le da mucha oportunidad a la diversidad para diversificarse más. Pero también esto es muy importante y es propio del neotrópico. El sistema hídrico, o sea, los ríos, lagunas, humedales,
está muy desarrollado, y sí es un diferencial con otras regiones del planeta. Sudamérica o neotrópico es agua dulce por todos lados. Y otra cuestión muy importante que también está asociado a la gran diversidad de cualquier grupo de organismos es lo que se llama la heterogeneidad ambiental. Hay mucha diversidad de ambientes. Como hay mucha diversidad de ambientes, hay mucha diversidad de especies adaptadas a esos diferentes ambientes. Eso se llama y esa heterogeneidad se da por región tropical, región templada, subtropical, pero también hay muchos gradientes altitudinales. El hecho de que tenemos los Andes, que generan diferentes tipos de ambientes en elevación, también genera esta heterogeneidad que ayuda a que haya mucha diversidad de especies y de otros organismos. Un breve repaso de Sudamérica, sobre todo, de Sudamérica vamos a quedarnos con esto. Tenemos la cuenca del Amazonas, los grandes sistemas hídricos muy desarrollados. 7 millones de kilómetros cuadrados tiene la cuenca del Amazonas. Es una megacuenca, toda ubicada en la zona tropical. El caudal del Amazonas en la desembocadura son 175.000 metros cúbicos por segundo, una cantidad de agua enorme. Este es un número que siempre me impacta, que lo digo, por más que ya lo sé. El 20% del agua dulce que llega al Océano Atlántico es el Amazonas. De todo el Océano Atlántico, no solo acá en Sudamérica. Es un montón de agua. Estamos en una zona inmensamente cargada de agua dulce. Y además, si bien la cuenca del Amazonas se lleva todos los premios, incluso en diversidad, la cuenca del Paraná es otra cuenca importante de Sudamérica. Que, claro, comparada con el Amazonas, parece chica, pero es la quinta en extensión en el planeta. O sea que tenemos grandes sistemas hídricos, y eso corresponde un poco a la que les comentaba, la gran cantidad de sistemas hídricos. Y fíjense, es un mapa de altitudes de Sudamérica. Fíjense, están representados de los Andes con 5.000 metros hasta zonas muy llanas como la cuenca del Amazonas, pero no fue la cuenca del Paraná, hasta 13 gradientes. Esto es solo a manera de ejemplo de estos factores ecológicos que ayudan a que haya mucha diversidad. Pero también, y son muy importantes, también se destaca esto en la literatura, no solo hay factores ecológicos importantes, sino factores históricos muy importantes en determinar o en favorecer esta diversidad. Factores históricos que están, la raíz de todo es la tectónica de placas, ¿no? El movimiento de las placas tectónicas, ustedes saben, o no saben, se los cuento, el planeta, la corteza del planeta está dividida como grandes placas que se mueven unas a otras, la causa de los terremotos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero ese movimiento de placas hace que los continentes se vayan moviendo o alejando o acercándose unos de otros, dependiendo cuál sea. En nuestro caso, hace 100 millones de años aproximadamente, Sudamérica o el Neotrópico estaba unida con África, lo que se llama el continente de Gondwana. Bueno, a partir de que se empezó a separar Sudamérica de África, empezaron a ocurrir varios factores geológicos que son los que consideramos factores históricos y que han sido muy importantes para moldear esta diversidad. Es más importante la formación de los Andes, ¿no? Al moverse Sudamérica hacia el este, hacia el oeste, se choca con la placa de Nazca y se eleva. Eso es como una sábana, una aprieta, se eleva. Esto es lo mismo. Y lo importante de los Andes es que los Andes no se levantaron un día para otro, no fue que se quedan para arriba. Han venido levantándose de sur a norte gradualmente, y eso ha generado que los ríos, las cuencas, hayan cambiado su dirección, su extensión, constantemente desde hace 100 millones de años. Y eso es, como se dice, la mayor fuerza activa formadores de patrones de drenaje son las cuencas. También la unión con Centroamérica ha sido importante porque ha generado cierto intercambio de fauna. Para los peces de agua dulce no es tan importante, más bien pasaron del sur al norte, pero no del norte al sur. Y también, muy importante, los cambios climáticos, ¿no? Los cambios climáticos que están asociados a los cambios en los niveles del mar, consecuencia de los ciclos glaciares, ¿no? Ustedes saben, o no, se los cuento. En una época, en el momento de la glaciación, el planeta se enfría. Sudamérica no está muy expuesta al hielo, en realidad no nos congelamos mucho, salvo la Patagonia, pero lo que sí pasa es que el clima se hace frío y seco. En los interglaciares el clima se hace húmedo y cálido, y esos cambios también tienen consecuencias en los niveles del mar. Cuando en el momento, en la glaciación, el agua dulce está retenida en el hielo, entonces los niveles del mar bajan y viceversa, ¿sí? Y eso ha sido muy importante, ahora lo vamos a ver. Un rápido repaso, muy rápido, el mes chiquito. Estos números son millones de años en el pasado. Y es para ilustrar un poco esto, por ejemplo, de los cambios a nivel del mar. Lo que está en verde es agua marina, y en violeta es agua dulce. Fíjense, hace 80 millones de años tremenda entrada de agua marina.
se fue el agua marina, volvió el agua marina, se fue, volvió. Esto ha sido constante desde 80 hasta por lo menos 8 millones de años de antigüedad, y en lo que se llama el Pleistoceno-Holoceno tenemos otros cambios que son más frecuentes. Pero sí, esto es solo para ilustrar esa dinámica que tiene Sudamérica que ha tenido. Y los rojos son los Andes. Y fíjense como al principio, estos son hipótesis, ¿no? A base de evidencia geológica, no sabemos exactamente si es así. Fíjense que al principio era una montañita, capaz de como la tierra de Mahoma, y fíjense cómo han ido aumentando en importancia hasta lo que tenemos en la actualidad. Entre otras cosas muy locas que uno, cuando se estudia eso, me parece para mí un poco más sorprendente, es que, por ejemplo, este cambio en la conformación de los Andes, que van subiendo hacia el norte, ha cambiado la dirección del Amazonas. El Amazonas, en un principio había un pequeño Amazonas hacia el Atlántico, pero la mayoría del agua iba hacia el Pacífico. Pero los Andes, al ir subiendo, le fueron cerrando el paso. El Amazonas pasó de fluir hacia el Pacífico, se fue orientando hacia el norte, hacia el Caribe, y recién hace 8 millones de años, cuando los Andes cerraron el paso por el norte, el Amazonas pasó a fluir como lo conocemos ahora. 8 millones de años en edad geológica es muy reciente, eso hace poquito, ayer. ¿No se acuerdan? Bueno, un poco para reflejar la dinámica de esta historia, de factores históricos que han sido muy importantes para moldear la diversidad de especies de agua dulce. Y no solo está eso, porque estuve hablando más bien de las zonas centrales, de lo que se llama el cuerpo principal del neotrópico. Pero en las cuencas costeras del Atlántico, que son muy pequeñitas, también, y consecuencia de este movimiento de Sudamérica hacia el oeste, Sudamérica avanza hacia el oeste, ese es el frente del movimiento. El otro lado, en la costa atlántica, se llama el margen pasivo, es lo que va quedando para atrás. Bueno, a partir de estos movimientos de Sudamérica hacia el oeste, todas estas pequeñitas cuencas, que en Uruguay tenemos una, después que voy a contar, ha generado lo que se llama procesos tectónicos de terremotos o de erosión a este margen, que han generado muchos cambios en la conformación de los ríos. Se llama captura de cuencas y también les voy a contar un poco más tarde. Bueno, esta es la presentación de general neotrópico. Internamente, dentro del neotrópico, para la cuestión de peces, ¿no? Bueno, este señor Abel y muchos colaboradores, en base a la información de la diversidad, subdividió el planeta en realidad, pero Sudamérica también, o el neotrópico, en lo que se llama ecorregiones. Ecorregiones son pequeñas áreas. ¿Qué es una ecorregión? Es una gran área que incluye uno o más sistemas de agua dulce, Río Uruguay, bueno, Río Uruguay es solo una ecorregión o dos de ellos. Parte del Paraná, el Paraná Bajo, el Paraná Medio, que tienen un conjunto distintivo de especies que están solo ahí, y aparte tiene, disculpen, cierta correspondencia con los límites de las cuencas, ¿no? Las ecorregiones son grandes áreas con un conjunto distintivo de especies y ambiente físico más o menos homogéneo. En base a esos criterios, el señor Abel y mis colaboradores dividieron el planeta en estas grandes ecorregiones. Entonces, si yo voy al Paraná Alto, sé que estos límites nos marcan que hay un conjunto de especies que no están en ningún otro lado. Puede haber especies que están en otro lado, pero esta área tiene una que no están en ningún otro lado. Y eso va a ser importante para cuando entremos en los patrones de Uruguay. Después estos señores, no sé, yo sabía que no se va a dar verdad. Albert y Reis, que son unos ictiólogos muy conocidos que trabajan en el neotrópico, usando las ecorregiones de Abel, le dieron números. Por ejemplo, la diversidad. Y fíjense, obviamente, el Amazonas, lo rojo es más diverso. Se lleva todos los premios en diversidad. Eso era obvio, era esperado. Después hay otras ecorregiones con menor diversidad y la que nos corresponde a nosotros tienen diversidades intermedias a bajas, que ya voy a ir a eso. Iba a decir algo más. Por ejemplo, estando en un congreso en Brasil, estaban hablando del río Madrid, que creo que está acá, y decían que la cuenca tenía 1.500 especies. En Uruguay hay 200 y pico en total. Y eso me hablaban de 1.500 en una cuenca. Sí, es verdad que en el Amazonas hay mucho. Otros números que uno puede ser útiles para entender la diversidad son los que se llaman los endemismos. Los endemismos es eso, especies restringidas a una sola área. Y en este caso, si vemos el número absoluto de especies endémicas, también gran parte del Amazonas se lleva unos grandes números. Esto no me acuerdo cómo se llamaba este río, ya se puede decir. Y algún lugar del otro lado de los Andes, la cuenca de Magdalena. Bueno, esto es más o menos lo mismo. O sea, la mayoría es endémico. Sin embargo, no es lo mismo.
Cuando hacemos el porcentaje de especies endémicas sobre el total, o el número sobre el total, el porcentaje, ahí tenemos números más claros de lo que es un área bien endémica, porque claro, el Amazonas tiene 2.500 especies y muchas endémicas tiene que tener. Ahora, ¿qué porcentaje del total son endémicas? Ahí cambia la cosa. Y el Amazonas deja de ser tan importante, y por ejemplo, la cuenca del lago Titicaca pasa a ser súper endémica. O sea, casi el 100% de las especies que viven en la cuenca del lago Titicaca solo viven ahí. Es una área de gran endémico. Y para nuestra región también tenemos valores intermedios. Bueno, llegamos a lo de la charla, ¿no? Uruguay. Uruguay está en este contexto, por eso me parece importante más o menos entrar en calor, hablando un poco del otro. Vamos a hablar un poco de grandes números. Primero, los sistemas de agua dulce de Uruguay corresponden a 13 ecorregiones. Estas que hablaba recién, las de AB, bueno, el Paraná Bajo, que a Uruguay le tocarían los afluentes del Río de la Plata, todos los afluentes incluidos el Río de Santa Lucía, estos serían parte de lo que se llama ecorregión Paraná Bajo, parte de la ecorregión Uruguay Bajo, que es toda la cuenca, desde el Cuarén, Río Negro hasta el Río San Salvador, y el Río Uruguay, obviamente, y la ecorregión Laguna de los Patos, que es básicamente la Laguna Merín, sus afluentes, desde Chaguarón hasta el San Luis, y lagunas costeras atlánticas, Laguna Garzón, Castillo, Rocha, o Guadalajara, Rocha, Castillo, y Laguna Negra. O sea que esas serían las ecorregiones que tiene Uruguay. Por ende, uno esperaría encontrar algunas especies propias de acá que no las encuentran en las otras ecorregiones, y así sucesivamente. Y ahí tenemos un poco grandes números que hemos recopilado hasta ahora. Para el total de Uruguay, por ahora tenemos registrado aproximadamente, uno dice aproximadamente porque muchas veces la taxonomía no está clara, se está trabajando, no todos tienen lo mismo, bueno, pero más o menos tenemos 275 especies de agua dulce. 5 de las cuales son completamente endémicas, yo ahora se las voy a mostrar cuáles. O sea, solo están en Uruguay, en ningún otro lugar del planeta. Por ecorregión, acá son números muy interesantes. Por ejemplo, en la ecorregión Uruguay tenemos registradas aproximadamente 229. O sea, fíjense que casi de las 275, ¿cuánto me llevo acá? 40 y algo, ¿no? 46, sí. O sea, el Uruguay tiene, el Bajo tiene casi todas las especies que hay en el Uruguay, que lleva esa diversidad. 108 endémicas, pero este 108, hay que tenerlo de ojo, son endémicas relativamente a Uruguay. O sea, de estas 229, 108 hay acá que no están ni acá ni acá. En realidad no son endémicas de la ecorregión, hay más para el norte y más para allá. Pero estos 108 quiere decir 108 que tenemos en esta área que no las vamos a encontrar acá ni acá. Para el Paraná Bajo, los afluentes tienen una diversidad muy baja, 83 especies tenemos registradas nomás, ninguna endémica. No hay ninguna especie que tengamos acá que no esté en ninguna de las otras ecorregiones. Y después la ecorregión Laguna de Patos, que tiene un poquito, un número un poquito mayor, 95, 38 endémicas con la misma salvedad que acá, ¿no? 38 que tenemos acá que no están ni acá ni acá. O sea que, de manera general, podemos decir, los afluentes del río Uruguay los más diversos que tenemos en nuestro país. Y dentro de nuestro país, en proporción también, la Laguna de los Patos tiene muchos endemismos, eso es verdad. Ahora esto es visto no por ecorregión, sino más bien un poquito más detalle por las cuencas hidrográficas. Ustedes piensen que las cuencas hidrográficas, todo el agua que drena de una misma área hacia el mismo curso, son unidades interesantes para estudiar los peces dulces, porque los peces, salvo por la desembocadura, no pueden saltearse de la tierra, del cerro, ¿no? Entonces siempre uno maneja especies por cuenca, que es una unidad natural. Y acá tenemos unos números muy interesantes. Por ejemplo, la cuenca del río Cuarén. Tenemos registradas más de 140 especies para el río Cuarén. Recuerden que para Uruguay teníamos 275. O sea, en el río Cuarén hay más de la mitad de las especies que hay en Uruguay las podemos encontrar en el río Cuarén. Es una cuenca muy diversa y que todavía no tenemos muy claro por qué pasa eso. Porque la cuenca del río Negro, que está en la misma ecorregión, o sea, más o menos lo mismo, y que tiene 5 veces más área, tiene menos especies registradas. O sea, o el Cuarén tiene muchas, o el río Negro tiene menos de las esperadas, y después vamos a hablar un poco de eso. En el río Uruguay tenemos 100 especies registradas, ahora se registraron algunas más. Fíjense lo poco que tiene el río Santa Lucía, 60 especies, una cuenca tan grande como el Cuarén y tiene menos de la mitad de especies. Y después toda la cuenca de Laguna Merín, esto se parece a la ecorregión. Esto un poco para ir viendo los números que tenemos. Bueno, estos son grandes números por taxonomía ahora, ¿no? Como dije, 275 especies aproximadamente, 100 géneros, 43 familias, 14 órdenes.
Esto más o menos los registros que tenemos de las colecciones biológicas. Nosotros trabajamos mucho con las colecciones, eso es de las fuentes más importantes de datos que puede tener un ictiólogo o un zoólogo en general. Y un poco la representatividad por grupo. El grupo que tiene más especies en Uruguay son los siluriformes. Adelante. Bueno, ¿querés que pare? Dale. Ya. Permite descansar. ¿Estamos listos? 92 especies de siluriformes. ¿Cuáles son los siluriformes? Los bagres y las viejas de agua. Esos son los siluriformes. Todo un orden taxonómico, son todos parientes entre sí. En Uruguay lo que más tenemos citados son siluriformes. Después vienen los carasiformes. Los carasiformes son las mojarras, la boga, el sábalo, el dorado, la taretila. Todos esos son carasiformes. Y después tenemos los cicriformes, que son las castañetas y los cabeza amarga. Y luego los ciprinontiformes, que son las madrecitas de agua y los peces anuales. Más o menos ese es el orden en cantidad de especies que hay en Uruguay. Más o menos. Estos números son bastante parecidos a todo el neotrópico. En el neotrópico, un poco diferente, pero no mucho. En el neotrópico, en su totalidad, el grupo que domina son los carasiformes, las mojarras, los dorados, cararinos. Aparte, especies nativas, también tenemos, o hemos capturado en el campo, registrado en la naturaleza, 2 especies exóticas. La carpa, que es invasora, y ya vamos a hablar de eso al final, y el esturión, que también voy a hablar de eso al final. Especies que no son nativas ni siquiera del neotrópico. La carpa es de Oriente Medio, Europa, Eurasia, y el esturión es del norte de Europa y de Eurasia. Que por diferentes motivos ya están acá entre nosotros. Bien, de todas estas especies, de estos grandes números, obviamente no voy a hablar de todas, ni nada que se parezca, pero por lo menos destacar algunas que son bastante propias de nuestro país. Por eso dije, voy a hablar de algunas endémicas completamente y otras que son casi endémicas. Si Rivera no hubiera entregado un parte del país, capaz que teníamos un poquito más. Pero así que, bien. Esta es una especie de castañeta, un cicliforme. Fue descrito recientemente, participó un investigador uruguayo en la teoría, pero los principales autores son de Río Grande del Sur. Nosotros compartimos mucho con Río Grande del Sur y por eso las áreas de estudio, los grupos de estudio se nos cruzan mucho. De hecho, hay mucha colaboración con ellos. Es una castañeta que es endémica de la cuenca del río Arapey. Solo está en el río Arapey, no se conoce en ningún otro lado. La misma gente que lo describió está estudiando cierta variación genética y morfológica que podría desplazarla un poco hacia el sur, pero todavía eso no está claro porque nadie se puso a trabajar. Bien. Después vienen los peces anuales, que son las estrellas de todo el sur, de las pampas del sur, como dicen, campos surinas, como dicen. Australia Hawaii es un pez anual. Ahora les cuento un poco de los peces anuales. Es un pez anual que solo lo hemos encontrado en los humedales del río Tehuay. Y justo está metido en el área protegida Monte Tehuay, por suerte, y está en esas humedales grandes, humedales, pero que solo habitan en ese lugar. Para los que no conocen los peces anuales son muy particulares. Son peces que viven en charcos que se secan en el verano, o de primavera tardía a otoño, dependiendo de la lluvia, ¿no? ¿Cómo sobreviven esos peces ahí? Bueno, los adultos se mueren, pero los adultos dejan huevos enterrados en el barro. Y esos huevos pueden resistir la desecación por meses. En el laboratorio, no sé, para hacer algunos experimentos en la distintas facultad, los guardo en pequeñas bolsitas de tierra húmeda y en ese estado, en esa bolsita puede estar hasta 3 años viables, ¿no? O sea, tiene mucha resistencia. Y aparte el embrión va por un estadio de apausos, y va esperando, ¿no? Cada tanto en el desarrollo embrionario hace una parada. Y así hasta esperar la gente. No quiero entrar mucho, si querés después hacemos otra de especies anuales, pero... Vale. Sí, no. La Facultad de Ciencias vive de los peces anuales porque sirven como modelo de un montón de cosas. Biología, desarrollo, genética, biografía, sistemática, ecología. Nos da muchas posibilidades. Dinero no nos da nadie, pero posibilidades sí. Bueno, esta es solo endémica Río Tehuay. También la describimos, esta la describimos con un estudiante hace relativamente poco. Australia diarius es otro pez anual. Solo hay en la cuenca de la laguna Castillos y en unos humedales que hay en el río Cebollatía, en medio del río Cebollatía, Aramendia, toda esa zona. Bueno, también. Ahora te voy a hablar de la distribución de esta, no me acuerdo.
fíjese, una distribución muy rara, ¿no? Como disyunta se llama, no es continuo. Bueno, no sabemos por qué pasa esto, porque está bien explorada la zona del medio y no está ahí. Tenemos nuestras hipótesis, tarde o temprano abordaremos estas hipótesis. Esta especie fue ya descrita, en realidad es de las más antiguas de Uruguay, descrita por Bas Ferreira y colaboradores en la década de los 60. Australalia sapinis, otro pez anual endémico de la cuenca del Tacuarembó, el Caraguatá y el Yaguarí, más o menos esos son los límites que tiene. De cualquier manera, un trabajo que estamos haciendo con la parte genética, capaz que cambie un poco esto, no se va a achicar, sino que se va a agrandar hacia el norte, probablemente. Por los resultados que voy teniendo, esta fin probablemente dentro de poco va a pasar a ser una casi endémica, porque está del otro lado, seguramente está del otro lado, en la cuenca del Ibicuí. Duranensis, muy parecida a la anterior, está en el río Xi y la parte baja del río Negro, también es una especie que probablemente cambie su estatus en breve, si los resultados preliminares que tengo se mantienen, esta distribución va a cambiar, se va a expandir bastante. Y no sé si es una especie válida ni siquiera, capaz que es otra especie, esos temas de... Bueno, hasta ahí fueron las endémicas. Esas especies solo las tenemos en Uruguay y en ningún otro lado están. Las casi endémicas, les voy a contar cada una en qué son casi. Por ejemplo, esta mojarra, un caraciforme, Preposterus uruguayensis, tiene ese nombre tan extraño, pero es una mojarra muy bonita, es un pez de río, está, se distribuye en todo el Uruguay, la cuenca del río Uruguay y la ecorregión de Paranabajo, y hay un par de registros en Argentina del otro lado del río, y no mucho más, por eso les decía que es casi endémica. U otra mojarra también, caraciforme. Y esta la describió este año un colega brasilero de Porto Alegre, para unos ejemplares que encontró acá en el Río Negro y que están del otro lado también, por eso es casi endémica, pero también nosotros la veníamos encontrando acá abajo. O sea que es también, como veo caras por ahí, es una distribución rara, pero probablemente pues, no es real esto. Esto es una especie escrita tan recientemente que eso implica un poco que no es muy conocida. Cuando empecemos a escarbar en las colecciones y en los lugares, es probable que aparezca en todos lados. Probablemente. No la hemos encontrado, pero viste, solo saber que existe, para eso es importante las definiciones. Ahora yo con este esquema y el paper puedo buscarlas con mayor precisión. Bueno, otro cíclido, pariente de la otra castañeta, una castañeta, y nos tocó buscar la púrpura, que también está en toda esta área en Uruguay, y también hay un par de registros del lado de Argentina, de la cuenca de Uruguay, o sea que es casi endémica también. Esta también la describimos recientemente, en 2016, o sea, la mayoría de las especies de agua dulce, bueno, esto es una mentira, mejor no. Otro cíclido más endémico, los peces anuales castañetas tienden a ser endémicos en general. Esta es Hymenocephalus mequinus, también descrita por los colegas brasileños, que está en toda esta región y del lado de la cuenca del Río Negro, del lado de Brasil por Valle, o sea que también es una casi endémica. Otro pez anual, Australalia quiroga, que esta describimos hace muy poco también, en honor a Horacio Quiroga, por si les interesa. Adelante. Que la tenemos acá en la parte alta del Río Negro y también del lado de Brasil tienen un par de registros. O sea que es una casi endémica. Otra, fíjense, todos peces anuales, ¿no? Los peces anuales tienen a tener distribuciones chiquitas. Australalia cinereus, que también tiene una distribución muy particular, y eso se debe más probablemente a funciones en el medio que otra cosa, que también no es endémica porque por la zona de Valle también hay, o sea que se va un poquito por el norte, la cuenca del Río Negro tiene un pedacito acá arriba, y eso hace este tipo de distribuciones. Claro, todas las que quieran. ¿El cinereo de dónde viene? El nombre, sabes que no me acuerdo. Ah, sí, puede ser algo del color. Ah, sí, ya. No me acuerdo. Ah, ya. Fíjate que medio ceniciento, uno que con muy poca imaginación es ceniciento. Sí. Esto tiene una historia taxonómica interesante. Cinereus en realidad la especie original solo vivía acá, en esta zona. Y a través de un trabajo de genética que hicimos en la facultad con colegas de laboratorio de genética, nos dimos cuenta que una que estaba acá arriba, que se llamaba Bas Ferreirae, en realidad es toda la misma. Y de hecho el nombre que lleva es el que se escribió primero, Cinereus, por eso todo ahora es. Esta, como les decía, había unos registros, la gente que trabaja, los acuaristas que van por ahí buscando peces para sus peceras, eso, tenían registrada también en Mercedes
en el Parque Guernica, pero cuando fuimos ya las máquinas se habían pasado por arriba y dejaron todo muy duro. Un parquecito hermoso, pero sin charcos. Ahí va, muy bien. Otra, con Landi, que tiene una distribución parecida a Quiroga, también está un poquito para el norte, aunque con este trabajo de genética que les estoy diciendo, capaz que la junta con Duraznense, ahí no sabemos qué está pasando muy bien. Arachán, que también tiene esta distribución así un poco cortada, pero eso sobre todo por... Acá están los embalses del Río Negro. Los embalses inundaron cualquier humedad que podía haber en el Río Negro en el medio. Probablemente estaba en el medio, ya no está más. También se pasa para el lado de Brasil, sobre todo por la zona del río Yaguarón, Paso Centurión. Australia, los Tetramulatos, que está de Fideo Ferreira, que también básicamente está en la ecorregión Laguna de los Patos, pero hay un par de registros del lado brasileño en Chuy, del otro lado del río de la orilla Chuy. Está el Fideo Ferreira también en los 60. Heradófilos lo mismo, una distribución muy parecida con algunos registros del lado brasilero, pero que también es una casi endémica. Prognathus lo mismo, o sea, distribuciones muy restringidas. Acá siempre pongo macho y hembra, tienen cierto dimorfismo, eso no lo había aclarado, disculpe. Gymnoventris, otra que también es muy parecido al sistema macho-hembra, Australia, una especie anual, que está en el registro del lado del otro lado del Chuy. Bien. Eso más o menos son las especies que tenemos bastante restringidas a nuestra área. Son las que decidí un poco contarles, porque 275 y ya le digo, muchas de estas, los estados taxonómicos pueden cambiar, se puede ajustar un poco, pero más o menos es eso. Bien. Ahora vamos a pasar a áreas de endemismo, patrones y procesos. Ya les explico de qué estamos hablando. ¿Qué es un área de endemismo? Ya vimos, un endemismo o una especie es endémica cuando está restringida a un lugar. Endémica de la cuenca Río Queguay, solo vive en Río Queguay. Endémica de Uruguay, solo vive en Uruguay. Es un término relativo, porque a veces se usa mucho endémico como una distribución chiquita, y no es correcto eso. Endémico puede ser algo del planeta Tierra. Los seres humanos somos endémicos del planeta Tierra. Es verdad, pero no es restringido. Pero también hay especies de distribución muy restringida, y a veces se confunden. ¿Qué es un área de endemismo entonces? Bueno, un área de endemismo es un área en donde coincide la distribución de al menos dos especies que solo están en ese lugar. Y eso es muy importante, porque si dos especies, y sobre todo importante, dos especies no emparentadas. Y eso es interesante, porque si dos especies coinciden en los límites, eso me quiere decir un poco que esa área tuvo una historia que marcó esos límites. Y desde el punto de vista de lo que estudiamos la distribución de los organismos, a nivel histórico, a lo largo del tiempo, son las unidades de análisis. La unidad de análisis en la biografía histórica son las áreas de endemismo. Un área que tiene dos o más. El neotrópico es un área de endemismo también, pero que tiene, como dije hoy, 5.000 especies. ¿No? Entiende también. El endemismo puede ser de 2 como de 5.000. El tema es que tenga más de uno. Y tiene otra importancia el endemismo a nivel de la conservación, porque uno sabe que si un área de endemismo se altera de una manera, se pierden las especies de ahí, nunca más, o sea, no las tenemos en ningún otro lado. O sea, el endemismo es importante para los que estudiamos la biografía histórica, pero también para la conservación, porque sabemos que son áreas muy particulares. Bien. Y acá les recuerdo el tema, quería relacionar las dos cosas. Recuerdan, Abel fue el que hizo las ecorregiones. Las ecorregiones son áreas que tienen ensamble, un conjunto distintivo. O sea, una ecorregión es un área de endemismo. Solo que también hay corregión entre el concepto de ambiente físico a hacer el juego, ¿no? O sea, que una ecorregión es un área de endemismo amplia. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque ahora vamos a jugar un poco con las ecorregiones y las áreas de endemismo. Acá tenemos al autor de esta diapositiva, porque Joselo, a través de su tesis de maestría, haciendo un análisis de endemismo, o sea, estudiando los endemismos y tratando de delimitar áreas de endemismo con un método que no importa, ahora eso no lo tenemos nosotros, así que no, objetivo, ¿no? Uno puede decir de endemismo, bueno, si tengo esta especie en el que también es una endemismo, bueno, si lo hago con un método objetivo y me da que eso es un endemismo, estoy más seguro, ¿no? No estoy metiendo mi subjetividad en eso. Bueno,
trabajando con eso, y por suerte que sacamos una publicación al respecto, con la base de datos de la colección de la facultad, o sea, las colecciones son muy importantes, tenerlas bien mantenidas, representativas, porque permiten muchos análisis. Estuvimos viendo las áreas de endemismo en Uruguay. Y eso me permite a mí esta charla. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, estas son áreas de endemismo, esto es parte de los resultados, ¿no? Estos cuadrados coloreados son las áreas que se encontraron en este estudio. Estas no son sorpresivas, ¿no? ¿A qué corresponden? A la ecorregión Uruguay Bajo. Están todas, esto era esperable. Bueno, por eso hoy decía, ecorregión y endemismo es lo mismo, uno es parte de lo, son muy parecidos. Estas son áreas de endemismo, o sea, áreas con un conjunto, con más de 2 especies que solo viven ahí, que no nos generan muchas sorpresas. Son la ecorregión, en mayor o menor término, la ecorregión Uruguay Bajo. Lo que está interesante acá es que nos diferenció un conjunto de especies que viven más en los afluentes que los que viven sobre el río propiamente dicho. Eso es interesante también, pero para otra charla. Pero también dentro de esta gran área de endemismo encontramos otra área de endemismo, anidad, se llama como metida adentro, que corresponde a la cuenca del río Cuarén. ¿Se acuerdan? En el río Cuarén, gran cantidad de especies, pero también un área de endemismo. El tema con la cuenca del río Cuarén es que como nosotros trabajamos solo con datos de Uruguay, no sabemos qué pasa para el norte. Disculpen que quería ver una cosa más. ¿Dónde lo digo eso? Ya me olvidé. Bueno. No me acuerdo si lo tenía anotado o lo tenía anotado acá. Bueno, la cosa es que lo interesante, bueno, ¿qué es interesante en cuanto a sus especies? Bueno, por un lado, es una cuenca que tiene varias especies que son el límite sur de su distribución. O sea, hacia el sur no están de acá para el norte. Son esta que se llama Polino Samay, este bagrecito que se llama Tatia Bohemia, y este otro bagrecito de la arena, que viene encargado en la arena, se llama Estiloneo. Estas especies, hice algo mal acá, se me cruzaron los papeles, disculpen. En algún momento del destino. En realidad, las del límite son estas dos y estas. Es una inversión fenomenal. Esta cabeza amarga también tiene su distribución límite hacia el sur, es acá. Pero también el Cuarén tiene especies endémicas, solo viven ahí, que son este bagrecito de la arena y esta castañeta. No son endémicas de Uruguay porque en realidad están en toda la cuenca del río Cuarén, pero lo que me importa a mí como geólogo es la cuenca del río Cuarén, no si es de Uruguay o Argentina. Bien, o sea que el río Cuarén es una de nuestras cuencas más particulares, las que desde el punto de vista biológico, pero de conservación deberíamos prestar más atención. Una gran cantidad de especies, 2 endemismos absolutos como esta castañeta y este bagrecito, y para Uruguay 3 especies por lo menos, que solo viven acá y de para el norte, para el sur no están. Otro de los resultados del trabajo que hicimos con Joselo, bueno, esta área de endemismo o esta, que son parecidas, son como combinaciones diferentes, eso no importa, que tampoco genera mucha sorpresa, es la ecorregión Laguna de los Patos, ¿no? Ahí está clarísimo. Pero como pasó con el otro área, también encontramos un área más chiquita, que solo está en Uruguay, o también acá en Chile, del otro lado, que sí tiene especies endémicas o las casi, como les decía, estas 3 las mencioné. O sea, estas especies anuales solo habitan en este lugar. Básicamente esto es la cuenca de Cebollatí, la cuenca de la Laguna Costera. O sea que esta es otra área que por lo menos para nosotros como uruguayos suena muy patentero, pero para las autoridades de gestión nos tienen que importar. Es un área que debemos apuntar un poco de conservación, porque hay especies que no están en ningún otro lado. ¿No? Y destaca esa importancia para nosotros. Pero también encontramos otras cosas más extrañas. Por ejemplo, otra área, otra combinación de especies, que fíjense, se acuerdan de la ecorregión Paranabajo, los afluentes del río de la Plata, es el que me faltó acá. En ningún caso encontramos un área de endemismo ahí. No es de sorprendernos porque ya le dije que no había especies endémicas ahí. Pero si es una ecorregión, como decía Ben, o parte, aunque sea, debería tener especies que no están en las otras ecorregiones. Y no se da el caso. No lo hemos observado, ni a través de la lista de especies, ni con estos métodos que son un poco más sofisticados y efectivos. Y con relación, disculpen, fíjense esta área que tiene como una continuidad costera, ¿no? Esta costera. La Laguna de los Patos y se viene un poco hasta el río Santa Lucía. En esta zona, entre la ecorregión Laguna de los Patos y la ecorregión Paraná Bajo, lo que hemos encontrado, más allá de los análisis, es un área entre la Laguna de Rocha y la Laguna Negra que parece ser una zona de transición biogeográfica.
Estas son especies de peces, estos tres son anuales, esta es una mojarrita, en amarillo. El límite oeste de estas especies, déjenme pensarlo bien, es esta línea. Entre Laguna, o sea, en Laguna Castillo es el límite. O sea, que es una especie de los pasos que vienen hasta acá. No está nada mal por ahora. Después, estas dos otros peces anuales que les comenté recién, van un poquito más allá todavía, hasta la Laguna Rocha. Pero extraño es, estas tres, que son por región Uruguay Bajo, llegan hasta la Laguna Negra. O sea que esta es una zona que por algún proceso histórico, lo más probable es que sean los cambios en el nivel del mar, porque hay una cosa interesante para estudiar peces de agua dulce y biografía. No pueden dispersarse por el agua marina, que es un límite, están bien marcados. Un pez de agua dulce no puede salir del océano y nadar hasta llegar hasta acá, no puede de ninguna manera, pero seguro, se muere. Hay algunas más tolerantes, pero estas no. ¿Cómo es que estas áreas, estas cuencas de agua dulce, que no se comunican entre sí, porque entre ellas hay divisorias de cerro, cómo llegaron hasta acá? La probabilidad más alta es que pensemos en el escenario pasado en que no estaba el nivel del mar en este lugar. Y ahí les voy a contar, les voy a volver al tema, pero hay una evidencia que hace 18.000 años, no es mucho, capaz que había esta gente acá, no sabemos, está en discusión, el nivel del mar a nivel mundial, pero obviamente acá, bajó, por estos ciclos glaciares, 140 metros en la vertical. El río de la Plata hace 18.000 años no existía. Era el río Paraná, era todo pradera, y el río Paraná desembocando por acá en el océano. Esas son también hipótesis más o menos comprobadas. Seguro que el nivel del mar bajó 140 metros, eso seguro. Y si vemos la profundidad que hay acá, nunca llega a 140, o sea que se puede haber retirado. La gente que trabaja con estuarios, sedimentologías, dice que capaz que no era tan así, pero el retirar más es seguro. Bueno, uno tiene que empezar a pensar esos escenarios, porque si no, estos peces, sobre todo estos, no pueden estar pegados hasta acá. No hay manera. Bueno, y creo que es el último, en este sentido, sí, creo que sí, disculpen que les doy un adelanto, no tenían ver. Otra área de endemismo muy interesante que encontramos fue acá en la parte alta del Río Negro. Si fuera solo la alta del Río Negro, digamos, no, acá eso se corre dentro de la ecorregión Uruguay Bajo, toda, pero en realidad incluye las partes altas de dos afluentes de la Laguna Melinde, el Yaguarón y el Tacuarí. O sea, esta es una área de endemismo que atraviesa la ecorregión Uruguay Bajo y Laguna de los Patos de esta zona. Y está diagnosticado, o sea, las especies son estas dos especies anuales, dos de las que le dije que eran casi endémicas, que están de los dos lados de la cuenca. De las cuencas. Eso también nos genera una pregunta muy importante. ¿Cómo hicieron estos peces para pasarse una cordillera, para que está exagerando, una sierra, una divisoria, de un lado para el otro? Los peces no pueden dispersarse por tierra, eso ya lo sabemos. Bueno, acá entra en juego este fenómeno, este proceso, patrones y procesos, que se llama, lo que se llama captura de cuencas o reordenamiento del sistema de drenaje, captura de cuencas. Este es un fenómeno muy interesante que ocurre en todos los lugares del planeta, en los sistemas de agua dulce, y que puede ser tanto por tectónica, por terremotos o por erosión. ¿Y qué pasa esto? Tenemos una cuenca, ¿no? ¿Ah? Todo el agua va para allá. Pero por algún momento tectónico en que, por ejemplo, la cuenca está así, y por un momento una baja, cambia de altitud, o por erosión se empieza a comer la parte alta, un pedacito de la cuenca se corta del resto y empieza a fluir para el otro lado. Entonces, esto que en este momento, en el tiempo 1 estaba acá, en el tiempo 3 es del otro lado. Entonces ahí empezamos a pensar que capaz que este fenómeno, esto que vimos acá, está relacionado con eso. Y yendo a la zona de interés, viendo el mapa, a mí me gusta mucho ver mapas también, paso regular, puedo, encontramos que en esta zona, esto es Río Tacuarí, Río Negro, acá, y esto es Río Yaguarón, Río Negro, un poquito más acá. Fíjense cómo está la configuración de los ríos. Este es el río Tacuarí. Fíjense, ven que hace un ángulo recto, o acá hay otro ángulo recto. Este es el arroyo Seguá, un ángulo recto, y acá otro ángulo recto en este que se llama arroyo Logurdo. Estos ángulos rectos, en la nomenclatura de los geomorfólogos son los que estudian los cambios en la Tierra en los tiempos no son geólogos, no estudian la geología, estudian los cambios en la morfología del terreno, ¿no? Ahí está. Muchos geomorfólogos trabajan en las dunas, por ejemplo, asociados con los cambios del mar, con la erosión. Bueno, los geomorfólogos, este ángulo recto en la nomenclatura de los geomorfólogos se llama codo de captura.
y sugiere, es una buena evidencia, de que en este caso, este río iba para allá, en un momento. Y a través de un proceso que puede ser, digo, tectónico, que acá por esta zona de alguna manera bajó en un terremoto, o por erosión se empezó a comer acá el río, pasó a fluir para el otro lado. Y lo mismo acá, ¿no? Aparentemente fluía para allá, pero ahora fluye para allá. Y este ángulo también indica lo mismo. Les digo una cosa, esta barrita acá, este es el arroyo Fraile Muerto, este es Tacuarí. Entre acá y acá hay 11 kilómetros nada más, no es mucho. Y entre acá y acá hay 1 kilómetro nada más. Están uno al lado del otro. Y les digo que estuvimos ahí en el campo, en esta zona, y en un momento no sabíamos de qué lado estábamos. O sea, no había nada de que fuera una pendiente por un lado o para el otro. O sea que esto es algo aparentemente que sigue ocurriendo. Y de hecho, hay bibliografía que dice que esto viene ocurriendo. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los agentes del Atlántico, de Sudamérica, el margen pasivo, bla, 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 bla? Bueno, esto viene ocurriendo aparentemente en todo el margen desde que nos separamos de África. Este proceso, patrones. Entonces esto podría ser la explicación de por qué esas especies, que no son las únicas, pero esas son las que forman el área endémica. Entonces, porque teníamos un sistema lindo, con una especie que también, si bien no forma el área de endemismo, la soledad del campo, que también está acá abajo, sí es parte de eso que está de los dos lados. Entonces nos dio pie para estudiar la parte genética. Uno puede estudiar, esto es una especie, morfológicamente son todas iguales, no me dicen nada de este proceso, nada de nada. Son, las que están de este lado son iguales a las que están, es la misma especie. Entonces uno tiene que hilar más fino. Entonces la parte genética viene a cumplir esa función, o nos ayuda en ese sentido. Y en esto, amplificando un gen mitocondrial, que son muy buenos para este tipo de cosas recientes y poblacionales, decimos, ver, ¿qué pasa? Porque una posible explicación, una aplicación alternativa a este patrón que se van a hacer especies, es que en realidad estas especies en realidad estaban en todo el área, se extinguieron de todos lados y solo quedaron ahí. Entonces, no, esto de captura capaz que era un verso, ¿no? Bueno, sin embargo, cuando uno ve, esto es un mapa de las variaciones genéticas, cuanto más grande el círculo, esa variación genética tiene más proporción en la población, y la conexión es como concertante, esta variante genética está separada de esta otra por una mutación sola, esta rayita acá, esta variante genética está separada de esta por 3 o 4, y así sucesivamente. Fíjense, estas son las poblaciones del río Negro, estas que están sobre el río principal. Estas en amarillo son las que están de la laguna Leado del Tacuarí. Y estas en naranja son las del Yaguarón. Están muy cercanas. O sea, esto nos apoya que en realidad no es la hipótesis de que se extinguieron en todos lados y solo quedaron ahí, sino que estos animales están muy cercanos genéticamente a los del otro lado, entonces tiene que ser algo reciente. Tiene que ser, no puede ser eso de una extinción. Y no, esto no tenemos vistos de acá, no tendrían un parentesco directo con esto. Pero son casi lo mismo, ¿no? Bueno, incluso encontramos una variante genética que está en la flechita, que es la misma variante de los dos lados. Una está acá en el punto 8 y otra está, un individuo de esos está acá y otro está acá. O sea, más reciente aún. O sea, comparten el mismo genoma, solo, el genoma es muy pretencioso. El mismo haplotipo o variante genética para este marcador, que ya bastante. Bueno, con esto estamos trabajando. Esto es lo interesante de ver estos patrones, es cuando uno puede ver en muchas especies diferentes el mismo patrón, porque eso reafirma nuestra hipótesis al respecto. Bueno, esto pasa con Arachán. Pero lo otro interesante, perdón que vaya para atrás un momentito, porque nosotros decíamos, todos estos acá son de la Laguna Merín, bueno, es una gran población, no es una vez sola. Sin embargo, disculpe. Las poblaciones de Yaguarón no tienen nada que ver con la de Tacuarí. Las poblaciones de acá no están directamente emparentadas, son la misma especie, pero no están directamente emparentadas con las otras de Laguna Merín, están más emparentadas con la del Río Negro acá arriba que con la de Tacuarí. O sea que este proceso de captura son dos capturas independientes, como decíamos un poco el mapa. Entonces este tema de las capturas, de pasarse un río de dirección, no solo genera este pasaje de peces de una cuenca a la otra, sino que también puede estar generando diversidad genética y eventualmente dos especies diferentes, a partir de una sola. Eso es en futurología, ¿no? Pero bueno, está abierta la posibilidad. Y esto es otro árbol filogenético, un árbol que representa la relación de parentesco entre las poblaciones, de acuerdo a una mitología X, no voy a entrar en eso, a determinadas características morfológicas genéticas, esto solo es genética. Lo interesante de lo genético es que nos permite armar o diseñar, o como se llama, establecer un reloj molecular.
Los relojes moleculares son muy problemáticos, hay varios peros. Pero, la pregunta era, todo esto parece muy reciente. Bueno, vamos a hacer un reloj con este marcador, que, bueno, este punto, este es el nodo, este es el ancestro de toda la especie. Acá adentro, en las 500 ramas no puedo decir nada porque el desvío estándar de mi estimación es muy grande. Pero este quedó bastante bien. ¿Y cuánto es? 400.000 años. Es muy reciente todo esto. La especie se diversificó a partir de hace 400.000 años. 50.000 años más, 50.000 años menos, no es un gran problema. O sea que todo esto que estamos viendo no pasó hace millones de años, pasó ahora. Vamos a decir. Entonces, se abren muchas posibilidades para seguir trabajando en esto y es lo que estamos haciendo. ¿Te importa? Sí. Las capturas de cuencas, dijimos, movimientos tectónicos o erosión. Pero no tenemos registrado en los últimos 400.000 años nada tectónico, por lo menos en Uruguay. Les digo que en geología la gente de Río Grande del Sur sabe mucho más de lo que pasa en su zona que nosotros. Yo esto he tratado de averiguar en Uruguay cuándo se fueron los últimos registros de movimientos tectónicos, de terremotos, y no hay mucha, o no me quieren decir nada, o no hay. En cambio, Brasil sí saben. Pero claro, Brasil es allá y esto es acá. Bueno, yo me inclino a pensar entonces que esto es erosión, más que... Pero eso está abierto, ¿no? Si surge una evidencia que hubo movimientos tectónicos recientes, podría serlo. Bien. Aparte, este proceso lo decimos reciente dentro de la especie. Pero acá, la filogenia también nos sirve para decir un poco más amplio. Arachan, la especie que estamos hablando, ¿de quién es pariente? ¿Y dónde están los parientes? Los parientes de Arachan, este es el gran grupo donde está Arachan, ¿dónde están los más parientes? En la parte baja de la laguna Merín. O sea que es probable que este proceso sea algo continuo, que viene pasando gente de un lado para el otro, mirando que, aparte no es una sorpresa dentro de la biodiversidad, que se maneja para el resto de los afluentes atlánticos más hacia el norte, ¿no? No son sorpresas, pero bueno, son cosas interesantes para ver. Tener el patrón de una especie está bueno. Ahora, cuando dos coinciden, ya es mejor. Este es otro grupo de especies anuales, ya les conté de a dos, y Pirobay. Fíjense, Pirobay está acá arriba, con el mismo patrón. Estos puntos Río Negro y esto está Yaguarón y Tacuarí. ¿Y dónde están los parientes? Acá abajo, en Cebollachí y Laguna Merín. Y con trabajo de otro estudiante de maestría hicimos lo mismo. Citocromo B, que es un gemitocondrial. Esto no importa. Bueno, este es el Gluteoflammulatus, en la parte baja de uno de los patos. Esta es una que estamos por escribir nueva ahora, no les puedo contar nada. No, es un chiste, pero en realidad no estamos seguros todavía. Y esta es la que está ahí en la misma zona que Arachán. Pasa lo mismo. Las variantes del río Yaguarón están más emparentadas con las del río Negro cercano, por un lado, que las del Tacuarí con otras partes. Es más o menos lo mismo. Eso es como dicen en la jerga, un golazo, porque dos especies, que no, si bien son especies anuales, no son hermanas, o sea, no están cercanamente emparentadas, tienen el mismo patrón. Espero que el paper sea bueno. Sí, está en eso. Bueno. Es un poco, hablamos de algunos de los patrones, ahora vamos a hablar un poco de vuelta de los cambios en el nivel de mar, porque están muy buenos eso. Y acá nos viene de vuelta a ayudar la filogenia. Yo hablo mucho de filogenia porque los árboles filogenéticos no solo clasifican las especies, estas son acá emparentadas, sino que nos permiten, a través de estas técnicas, mapear características o áreas geográficas y hacer interpretaciones del pasado. Porque supone que esto es el modo, supone, es una estimación de cómo las especies se fueron partiendo una en dos, en dos, es lo que la evolución, cómo ocurre la evolución. Bueno, recuerdan, estas son, no tienen por qué acordarse. Estas son algunas especies de peces anuales que viven acá en los patos Merín, dos de ellas están endémicas. En la zona de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, hay una especie también de pez anual que se llama, no importa, y otra acá en el Chaco. Cuando vemos la filogenia, son dos parientes aparte, ¿no? Este es el ancestro de todos, esto lo dice la filogenia. Bueno, no, pero ¿qué es acá? Saqué los circuitos. Fíjense, las azules son más emparentadas entre sí que con las rojas están emparentadas entre sí. ¿Cómo hicieron? Los peces anuales, el grupo, que son todos parientes, tienen un ancestro común, para estar de dos lados del océano del Río de la Plata. De vuelta, la única explicación posible, la única es muy absolutista. La explicación más posible es que el pariente, el ancestro de estos, vivía en una zona cuando este mar no es, esta agua marina no estaba. Si los peces de agua dulce de río no pueden dispersarse fácilmente, los peces anuales menos, que viven en los charcos que solo pueden moverse de un lado al otro cuando hay inundación, ¿no?
Y no es lo único. Este es otro grupo, Cinereus hasta acá. Acá estaba Ferreira, porque todavía la consideramos una especie diferente de Cinereus, pero son la misma. ¿Dónde está esta distribución, no? En Cinereus. ¿Dónde están los parientes? Robustus, del otro. Este mapa se me corrió, disculpen, voy a disculparme. En alguna de las. Esto en realidad está todo corrido para acá. Bien, bueno. Es una especie que está en el Río Negro. ¿Cuál es su pariente más cercano? Uno que otro que está del otro lado del Río de la Plata, lo mismo. Tenemos que pensar que cambios en los niveles del mar han moldeado este patrón. Bien. Para finalizar un poco, hacemos una breve visita al Antropoceno, como dice ahí, y vamos a ver procesos actuales que moldean la biodiversidad que no son buenos ninguno. Bueno, uno de los procesos o factores son las invasiones biológicas. Es un tema muy importante, muy controversial, porque hay muchas posturas al respecto de diferentes enfoques, pero en el caso de los peces dulces, como les dije al principio, tenemos registrada una especie exótica invasora para Uruguay, la carpa. Y estos son todos los registros que hay de carpa que tenemos para actualizado 2020, más o menos. Ahora hay uno más, pero tampoco. Bueno, la carpa no solo es exótica, que eso no es un problema en sí, sino que es invasora. O sea, que una vez que le va bien en un lugar, explota demográficamente. Y esto fue lo que pasó. Entonces todo el río de la Plata interior, se llama, está todo invadido. O sea, la invasión de la carpa ya está ocurriendo, ya está instalada. La carpa está instalada en nuestra zona. ¿Cómo moldea la diversidad de eso local? Y bueno, son un problema, porque por algunos análisis de dieta que hay de unos colegas del lado argentino y de un pasante que ahora por suerte también vamos a sacar eso, hicimos el análisis de contingencia macal de carpas acá de la humedad de Santa Lucía, la dieta que tienen se parece mucho a la dieta de varios peces nativos. Entonces, si bien no podemos asegurar que hay competencia, es muy posible que la haya. Entonces, la competencia ya está generando algo que todavía no sabemos las consecuencias. ¿Por qué no conocemos las consecuencias? Primero, porque es relativamente reciente. Esto tiene la invasión más o menos 60, 70 años. Yo me acuerdo que iba mucho a pescar en Santa Lucía cuando era adolescente. No conocía la carpa, en la década, no voy a decir, en la década de los 80 iba. Y en los principios de los 90. Para mí la carpa no existía y nunca la vi en mi vida. Y yo a veces iba toda la semana. A partir de los 90 empezó a aparecer, aparecer, ahora está, es la pesca más importante en la barra, en los humedales, es la carpa. ¿Y cuál es el problema? Es una invasión reciente y aparte hay otro problema más estructural del conocimiento de nuestras áreas, de los países subdesarrollados. Que no sabemos el antes exactamente. No sabemos cómo eran las comunidades de peces acá. Capaz que las especies sí, pero ¿cuánto sabía de esto? ¿Cuánto sabía de otro? Y no hay, porque no hay estudios, no hay mucha financiación para hacerlo. Entonces, si alguna especie ha sido afectada claramente, no lo vamos a saber. Lo vamos a saber cuando empiecen a desaparecer o no. Eso tampoco podemos hacer futuro. Pero la carpa está instalada y es un problema. Por suerte, en otras partes del país solo se capturan adultos que probablemente no sean parte, o en una sociedad que no sean parte de la invasión, sino que coincidan con esto, inoculaciones. Porque acá había una idea equivocada en los gestores en general de la fauna, y que promocionaban la venta y la liberación de carpas en tajamares para no sé qué procesos que querían hacer. Que estaban equivocados, hasta teóricamente. Por ejemplo, se sabe que en el Cuarén hubo inoculaciones de la DINAR en su momento, la INAPE, no sé cuál era, vendió las carpas a un productor, y bueno, lo dejaron. Y bueno, cuando colectamos una y se nos soltaron. O sea que capaz que estas carpas que agarramos no son de la invasión. No lo sé tampoco, eso también había que estudiarlo, y eso cuesta plata y recursos humanos. Carpa es la única invasora que tenemos, pero también en la vuelta, como dice acá, hemos colectado en la naturaleza esturiones. Los esturiones se supone que son escapes de los criaderos del Río Negro. Me consta que en fines del 2012 se le escaparon a una factoría, como se llama, en el Rincón del Bonete, más de 2.000 individuos. Fíjense que eso no le gustó a ellos tampoco, porque los esturiones son plata, ¿no? De los esturiones sale el caviar. Los óvulos del caviar son, los óvulos del esturión son el caviar. Creo que andan $10.000 el kilo de caviar. Miren, imagínate que se te escape una hembra, se te va mucha plata. No lo hicieron a propósito, eso es lo que quiero decir. Pero se les escaparon. Nosotros ese mismo temporada justo estábamos trabajando ahí, y en el embalse, con 3 redes locas, agarrábamos esturión. Se empezaron a aparecer durante mucho tiempo en gran cantidad, y de pronto después empezaron a decaer, pero José lo me comentaba hoy, en Argentina cada tanto siguen sacando en el Río Uruguay.
son escapes posteriores más humildes, no sé. Los criaderos de surón están en el propio embalse, son jaulas que están dentro del embalse, es muy fácil que se escapen. Tengo una anécdota de pescador, que cuando estábamos en la vuelta ahí en el embalse, no sé qué, y dices, miren dónde pusieron esto la jaula. La primera crecida que venga del Río Negro acá, nos lleva mucho, se les lleva puesta. Dicho y hecho, fue automática. A los 3 meses hubo eso y se le escaparon estos niños. O sea que es un problema. Otro que estuvo a punto o va a estar en la vuelta, no sabemos, es la tilapia. Otra especie invasora, muy invasora, que desplaza a la fauna nativa y evidencia en Centroamérica, de que la introdujeron por no sé qué cosa, y ahora es la especie más común. La tilapia es de África. En Uruguay hubo 2 intentos de cría, pero económicamente fracasaron, cerraron, no sé qué pasó. Por suerte estamos a salvo. Pero hasta hace poco Río Grande del Sur tenía prohibida la cría de tilapia, pero hace poco la habilitaron de vuelta. Y las especies invasoras lo que hacen es invadir. O sea que si todo va como esperamos, tarde o temprano van a empezar a aparecer tilapia. Vamos a ver cuánto de nuevo. Claro. Sí, lo sé, claro. La liberaron porque se ve que había mucha presión para hacerlo, ¿no? De hecho, ayer en la feria de casa estaban vendiendo tilapia, ¿no? Se ven incluso acá. Bueno, y otras 2 que han aparecido en la vuelta, pero por suerte por ahora muy pocos registros, son otras 2 carpas, la carpa herbívora y la carpa cabezona, que también son muy invasivas, y estas tenemos que estar muy atentos, porque son, creo que, más peligrosas. No solo las invasivas son como la carpa, pero en cuanto a la afectación sobre la fauna nativa, creo que son mucho más peligrosas. Y hay una cuestión de las especies invasoras muy importante, es que es como en la salud humana, más vale prevenir que curar, porque el curar es casi imposible. Una vez que una especie invasora se estableció en un territorio, es muy difícil sacarla. Fíjense lo que pasó ahora con el decreto este que habilitó, el lío que se armó con la caza nocturna, de que de las especies invasoras, de jabalíes, estamos perdidos con eso. Y lo único que podemos hacer es frenarlo, o evitarlo. Entonces, en este caso, que son como registros incipientes, lo muestran en algún sistema alerta o algo que diga, bueno, están empezando a aparecer, tratar de sacarlas cuanto antes. Un tema. Otra invasión, pero más local, es lo que se llama las translocaciones, de cuando se mueven unos peces de un lugar a otro en escala espacial pequeña. No se dice una invasión, pero más o menos. Estas son 3, en realidad estas son las mismas. Este badrecito se llama torito. El dientudo paraguayo, la corvina de agua dulce, son especies típicas de la ecorregión Uruguay Bajo, también el Alto, creo que Paraná. No existían en la laguna de Patos, no existían. Pero los colegas brasileños, a partir de 1989, empezaron a registrarlas en el Yacuí, que es el principal afluente de la laguna de los Patos. Un registro aquí, un registro allá, un registro aquí, un registro allá, un registro aquí, un registro allá. Ya las tienen reinstalada las 3 acá, y nosotros las registramos ahora desde 2000, tenemos aquí de 2001 antes de 2017, ya están en la charqueada. Ahora, en la charqueada sale bastante, uno va a pescar y sale, la corvina también y el torito también. Esto no es una invasión de una especie, no es una especie exótica de lejos, pero en realidad es una invasión de cualquier manera. Estas especies no existían acá naturalmente. Bueno, es un tema. ¿Cómo pasó esto? No saben los colegas brasileños. El tema es que esta zona es una zona muy plana. Las nacientes del Ibicuí, que van para el río Uruguay, y las nacientes del Yacuí, que van para unos patos, están en un plano. No hay una divisoria de aguas importantes. ¿Y qué hay en los planos, en las zonas vulnerables, en toda esta zona? Arroz. ¿Y qué hacen los arrozales? Hacen esos canales, las taipas, que mezclan todo. Es lo más probable que en uno de esos canales de taipas se les fueron por un lado, se les hubo una crecida, mataron. Es una pregunta difícil de responder porque no tiene ningún antecedente, pero de hecho lo son. Imagínate que no es que estén pasando constantemente cardúmenes y cardúmenes. Pasaron alguna vez algunos individuos o pasan de a poquito, pero les va tan bien, ahora tienen situaciones establecidas. La corvinita está acá en la luna Menín, está lleno, o sea, pasa la red y está lleno, o sea que se puede decir como invasor. Invasor es una especie que le va muy bien. A veces hay invasiones de especies nativas. Por ejemplo, se considera que el espinillo es una especie invasora. Hay mucha discusión al respecto, pero de hecho el espinillo es una planta que, si la dejas, rápidamente coloniza. Es más o menos lo mismo. El ligustro, pero el ligustro sí es de otro lugar del planeta, no es de acá. El ligustro lo avisa. Bueno, y ahora vamos a... Lamento terminar con las malas noticias, pero bueno, no tenía otra manera. También tenemos extinciones.
Y está ese cuadrito ahí de la represa hidroeléctrica porque en Uruguay las únicas extinciones, aunque sean regionales, que tenemos son a causa de las represas hidroeléctricas. Y eso es algo que me fanatiza mucho. Estoy hablando mal de mí. Pero me gusta recalcarlo porque hay un tema de percepción equivocada de las represas hidroeléctricas que a veces es fomentado por ignorancia o, bueno, por ignorancia. Las represas hidroeléctricas, por suerte ahora que no está más el comercial de UTE que ponía la represa hidroeléctrica con el agua, sino así, y hablando de energía limpia. La represa hidroeléctrica no es energía limpia, es renovable 100%, pero no es energía limpia, no tira humo, pero extingue especies. El dorado, el sábalo, la boga, el sumurilubí, especies migradoras del río Uruguay y del río Negro también, bueno, de la represa Palmar hasta aguas arriba, que más o menos es el 30% de la superficie de Uruguay, están extinguidas. Las represas le cortaron el paso, no tienen pasaje las represas del río Negro, que muchas veces se trata de solucionar el problema de una represa con un pasaje, unas cosas que hacen, pero que no funciona mucho. Pero en la del río Negro ni siquiera tienen un pasaje. Bueno, están desaparecidas de aguas arriba de Palmar. El Pacú casi nadie lo conoce en Uruguay. Se supone que había antes en el río Uruguay, pero apenas se construyó, se cerró la represa de Salto, desapareció del río Uruguay. ¿Por qué? Tampoco se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque antes no había estudios de impacto o había muy poca de esa información, entonces no se sabe bien por qué. El Pacú es muy particular porque es un pez frugívoro, come frutas que caen de los árboles de monte ripario. Algunos dicen que como el embalse de Salto tapó todos esos montes, que tenía mucho monte que son como, no sé si montas hectáreas, eran muchas, podrían estar por eso. Otras dicen que es por el exceso de sedimentación que genera las represas, ¿no? Y el Pacú le gusta el agua transparente, no se sabe. Lo mismo pasó en Itaipú, en la represa esta grande que está entre Paraguay, Brasil, y Argentina, no, Paraguay y Brasil, ¿no? Justo, le pasó lo mismo, el Pacú se le extinguió y estos bajaron los números. Son los migradores, son especies que sufren mucho la fragmentación, eso que le corten el agua. Y después tenemos otra casi extinción, pero del lado de la ecorregión de Laguna de los Patos, que es el mochuelo. El mochuelo es un bagre que es migrador. Los adultos viven en agua salada y entran al agua dulce a reproducirse. Uno de los circuitos de migración que tenían eran entrar por la Laguna de los Patos, que tiene salida del océano, pasar por el canal San Gonzalo, que es un canal natural que conecta a la Laguna Medellín con la Laguna de los Patos, y entrar a reproducirse al Cebollatí, al Olimar. Hay libro de pesca de los 70 que era como una pesca sastral, estaban esperando que llegara el mochuelo. Bueno, pero ya no llega más. ¿Por qué no llega más? Porque en el canal San Gonzalo construyeron este pequeño dique que está acá, que es muy chiquito, es casi insignificante, no sé si tiene 100 metros de ancho eso, que para qué está este canal, este dique ahí, para evitar que entre el agua salada del océano y Laguna de los Patos cuando sube la marea. ¿Por qué quieren evitar eso? Para regar el arroz, o lo que quieran, ahí se riega arroz. ¿Qué pasó? Una extinción, o casi. Esto también tuvo un cuento interesante, porque yo pensé que se habían extinguido completamente, pero estando en la charqueada hace 3 años, viene un muchacho ahí del lugar donde estábamos comiendo y me muestra una foto, y es muy significativo esto, porque apunta para los 2 lados. Me muestra una foto con un montón de bagres, la mayoría eran bagre negro, un pez de agua dulce común, que él lo conocía, y me dice, ¿y este? Mirá, pesqué estos bagres y este. Y no lo conocía. Una generación de esto ya no conoce una especie que antes era un recurso pesquero de la zona, por lo menos safral. Lo bueno de esa foto es que no se extinguió. Lo malo es que casi se extinguió porque la gente local joven ya no los conoce, no saben qué son. Eso es bastante significativo. Bueno, el mensaje para llevarse a casa. La biodiversidad. La importancia de integrar los estudios de taxonomía. Taxonomía es la delimitación de las especies. La filogenia, los árboles filogenéticos. La filogerafía, que es la filogenia de los genes. Cuando vieron los circulitos, es eso la filogerafía. La macroecología, que es eso de estudiar los grandes números a grandes escalas. Como vieron las ecorregiones de agua dulce de Abel, eso es macroecología. Ver cómo varía la diversidad en la latitud, eso es macroecología. La ecología, ¿no? La que todos conocemos. La geología, la geomorfología y el clima, todos integrados son importantes. O sea, es muy importante usar toda la información para entender la evolución de la biodiversidad. Yo no sé, afuera del ambiente de la facultad, yo conozco mucho el ambiente de la facultad, que hay dominancia de algunos grupos tradicionales, como la genética y todo eso, que como que centran mucho la evolución en lo biológico y para adentro, ¿no?
la vida evoluciona, la competencia, la selección natural, y la geología y la geomorfología, el clima. La Tierra y la vida evolucionan juntas. Eso es muy importante como concepto. No están separadas. La geología, la tectónica de placas, la geomorfología, a través de la captura de cuencas, el clima, con los ciclos glaciares y el nivel de mar, son los grandes transformadores de la diversidad biológica. Eso es como mi mensaje, digamos, por segunda manera. Gracias, y si tienen alguna pregunta. Muchas de las cosas que les mostré son consecuencia del esfuerzo del campo de muchas personas, ¿no? Algunos presentes, otros. Yo quería que me explicara algo de la anguila. Bueno, les puedo contar algunas, no todo, ¿eh? Porque todo el mundo cree, vos hablar de la anguila, dice que es una víbora, no nada que ver. No. Es un pez de agua dulce y de agua dulce no. Y ni siquiera están emparentados. ¿Usted conoce el congrio, por ejemplo? Sí. Claro, no son, se parecen, ¿no? Pero no tienen nada que ver, no son parientes. Sí, exactamente. Sí. Y la anguila tiene cosas muy particulares. Por ejemplo, la anguila está obligada a respirar oxígeno de la atmósfera. No tiene branquias, no le funcionan las branquias. Entonces necesita sacar, el pescador anguila sabe un poco de eso, necesita sacar siempre la cabeza afuera para poder tomar oxígeno. La zona donde están las branquias la tiene sustituida por epitelio muy vascularizado que funciona como un pulmón. Y repitan adentro, como un pulmón y no un pulmón. No digan por ahí que tienen pulmones, que yo lo dije porque no es así. Funciona como un pulmón. Hay muchos peces que tienen esa estrategia de tomar oxígeno de la atmósfera. Y la anguila está obligada a hacerlo. Algunas de las cuestiones interesantes. Otra cosa interesante, anecdótica, las anguilas de agua dulce cambian de sexo. Las hembras llega un momento de su vida que pasan a macho. No hay manera. No tienen escapatoria. Ahora, vos ponés el tema de esto lo que estás hablando de las cartas, ¿eh? Sí. Vos estás en el comité de especies invasoras. Estoy, sí. ¿Nos hemos visto ahí entonces? Sí. Bien. Importante eso, ¿eh? Y tener otra raya, por lo menos, aunque algunas ya se nos escaparon, ¿no? del control. Como el Las ranas también lo estaban tratando, ¿eh? La rana toro es una de las que todavía estamos en una fase que en una de esas evitamos que se desparramen. No trabajo con eso. Ayudé a la gente que trabajó en eso en otra época. Lo que yo sé es que, bueno, y no, es que la invasión está en curso en la zona de Aceguá, Sidoronoblía, esa zona. Es la zona hot de rana toro en este momento. Y que ha ampliado un poco de los registros que se hicieron hace 10 años, ahora se expandió. Por ahora velocidades capaz que controlables, no sé, eso los expertos saben, hay alguien trabajando en eso específicamente, así que eso es lo máximo que es eso. Acá preguntan, perdón, porque tenemos Sí, acá perdón. del otro lado. Yo no sé ni a quién tengo que mirar para ver. No, yo no, pedí que las escriban y yo te las hago la pregunta. Preguntan si se sabe si el mochuelo entra en la laguna costera. Qué gran pregunta, ¿eh? No sé la mejor respuesta que puedo dar. No sé. Podría ser que en la de Castillo entren. En la Laguna Rocha no me suena. Y en la Laguna Negra definitivamente no, porque la Laguna Negra la conexión natural es con la Laguna Merín, no con el Canal Andrión, es algo de ahora, hace 20 años o 30, con él. No, la mejor respuesta que puedo tener para eso es no sé qué es lo que uno tiene que decir cuando no sabe. Honestidad de todo. Sí. Tiene que tener comunicación de ara a la laguna. Yo creo que las lagunas costeras, la de Castillo puede ser porque la abertura de la barra de baliza siempre está abierta, entonces, pero una como la de Rocha, que la barra a veces está abierta, a veces está cerrada, no creo que un migrador tiene como las cosas medias preestablecidas, cuándo ir, está cerrada la barra, no. Sí. Sí. Es eso. Los peces anuales tienen poca capacidad dispersiva y eso está muy para cualquier organismo en general. Los organismos que se dispersan poco tienden a tener distribuciones chiquitas, digamos. Excelente pregunta, gracias. Me tiraron un centro, no lo habíamos planificado eso, ¿eh? Se habla mucho de la dispersión, o es un fenómeno que se conoce a nivel mundial de cualquier organismo, o de un conjunto de organismos, que a veces hay otros organismos que los transportan, ¿no? Se supone, hay evidencia para muchos
megadóceros, que tienen huevo de resistencia, o sea, microcrustáceos, que hay otros organismos que las trasladan. Para los peces, hasta hace 4 o 5 años no había ni una evidencia. Y esto ha sido causa de muchas discusiones con la gente de campo, que dice, no, en este tajamar no había nada cuando yo lo hice y había tararira, lo trajeron los patos. Y bueno, yo digo, pero no había ni una cañadita donde usted puso el tajamar, porque si había una cañadita, las tararillas estaban así, y ahora que usted le hizo un tajamar, dice, no, es muy probable, nosotros encontramos juveniles de tararira, otros en pequeñas. O sea, es una discusión eterna, porque yo le digo, para mí puede ser, le digo, muéstrame una evidencia y yo le creo, hasta que no tenga uno. Pero hace 4 años apareció una evidencia para peces anuales. Y es también otro cuento interesante, porque eran ornitólogos, especialistas en aves de Río Grande del Sur, que trabajaban con la dieta, lo que comen el ganso coscoroba, ¿no? Es un cisne, ¿no? Yo eso no sé mucho. Es coscoroba, es un cisne, ahí va. El cisne coscoroba, que es uno blanco, no es de cabeza negra el otro, de cuello negro. Que estos ornitólogos trabajando con la dieta lo que hacían era, para no matarlo, pobres cisnes, lo que estudiaban era la caca, la seca, ¿no? Pero claro, uno las colecta en el campo y eso lo colectan en el campo y lo guardaron en un freezer y se fueron a hacer otra cosa. Bueno, cuando empezaron a analizar las muestras, esas que sacaban del freezer, en un momento agarraron algo que no saben ni lo que era. Y empezaron a preguntar aquí y allá hasta que dieron con un pescado lobo y digo, es un huevo de Astrolevia. O sea, había un huevo de Astrolevia, pasó por el tubo digestivo de un coscoroba. Pero claro, cuando estaba en el freezer, ese huevo no era viable. Entonces pero más allá de esto, ahora ornitólogos, ichtólogos, y hicieron una reacción para los coscorobas con huevos de Astrolevia viables, le dieron a comer, esperaban que hicieran sus cosas, recuperaron la caca, y buscaron en la caca y estaban los huevos, y los pusieron en peceras y nacieron. Esto no quiere decir que eso sea un fenómeno que ocurra todo el tiempo. Lo que sí hicieron fue abrir una puertita, ¿no? Ahora está la posibilidad de que eso pase. En todos los peces anuales, los coscorobas solo viven en grandes humedales, en charcos pequeños que están metidos en el río Negro allá arriba, nunca vi. Entonces, la respuesta a la pregunta es, hay posibilidad, pero está ahí. Recién se abrió esa posibilidad. Ya hablé demasiado. De acá nada dice que van a averiguar con pescadores amigos, ¿sabes? Maya. Y primero no llevar bichos donde no debo, o no dejar que eso pase. Y parece muy así lo que digo, pero en realidad los países tienen reglas para eso, pero en muchos de los casos no se cumplen o no hay nadie que las controle. En el caso de la carpa es más histórico, es de antes, cuando no se sabía que el término invasor no existía. Entonces, ya fue demasiado tarde cuando abrimos los ojos. Lo otro es eso, que te decía hoy, estas otras carpas, la herbívora, la cabezona. Lo mejor es tener un sistema de alerta rápido. O sea, si yo tengo un registro, que el gestor correspondiente o la academia enseguida esté atento y empiece a seguir esos registros, que no se exploten, tratar de controlarlas antes que exploten. Las especies invasoras tienen esta dinámica ecológica. Entran a un nuevo lugar y por mucho tiempo los números poblacionales no les pasa nada. Es como una línea recta, no aumenta en el tiempo. Pero de pronto hace una exponencial y después se estabiliza. Pero después de la exponencial, fuimos. Bueno, es la prevención. Es eso, los sistemas de alerta creo que es lo mejor. Evitar que entren. O sea, evitar que entren. Para los vertebrados es algo relativamente fácil, entre comillas. El problema mayor no es con los vertebrados, de hecho. El problema mayor, y que tenemos otro, por ejemplo, el mejillón dorado. El mejillón dorado es un invasor, un molusco, que vive en agua de lastre de barcos, de carga. Y eso también, se está haciendo todo un protocolo ahora en los barcos, de que no sé cómo, si vacían el agua no sé en dónde, bien lejos, ahí está, que no lo vacíen en el puerto, que fue lo que pasó. El mejillón dorado entró en el Río de la Plata en 1990 y ahora está en el río Paraguay, o sea, está colonizado más, y yo creo que es más nocivo que la carpa, porque no solo podía estar compitiendo con otros organismos similares, sino que obstruye las cañerías, obstruye los pasajes de la red, por más que no me gustan, pero lo hace. Es un daño económico muy importante. Es eso, la prevención es eso, leyes, controles, no hay que evitar que entren las especies, es lo único que se puede hacer. Después de la exponencial, no. Igual piensen que por más que eso sea un hecho que no se puede controlar, los países que tienen plata gastan mucho en por lo menos frenarla. Estados Unidos hace, no me acuerdo, había discutido este número, gastaba, póngale, hace 10 años, y ahora no debe ser muy diferente, más de $3.000 millones al año controlando las especies invasoras.
Y en Europa pasa lo mismo. Acá no, porque no tenemos ni plata para las nativas. O sea, no tenemos plata, o sea, no queremos gestionar de esta manera, ¿no? ¿Sí? También otra invasora. Que yo no, en este caso no sé cómo llegó, la verdad que no conozco. Ah, sí, ahí va. Sí, esa es otra. Ahí va, y hay muchas, ¿no? Sí. Y corvícula, que es una almejita de agua dulce, que es muy común. La gente da la corvícula, pero la corvícula es una invasora que en realidad hace unos años no estaba acá. Preguntan acá si se puede afirmar que hay una disminución notoria de especies nativas a causa de las invasoras. No se puede afirmar eso. Porque ahí, y el tema es, como le dije hoy, no sabemos el antes. Claro, acá hace mucho estudio de las especies de importancia pesquera, que es lógico también. Un país con presupuesto acotado, si vas a dedicar, bueno, no me parece malo eso. Entonces, las especies que no son recursos pesqueros, no hay datos de abundancias. En algunos casos particulares, o sea, hay gente en Nicure que trabaja con la ecología de ríos del Salado, bueno, tiene esos datos, pero es un área particular, o son datos muy recientes, pero para el medio de especies no hay ningún dato. Y lo otro, que yo me iba a decir otra cosa y se me fue olvidando en el momento. Lo otro ya no me olvidé, perdón. ¿Alguna pregunta más? Nada más por acá. Te agradecemos, Mafi. Después hablamos. Si no, nos vamos a aburrir. Mirá, hacia arriba estamos muy Bueno, muchas gracias por favor, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la atención.